Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca, CESEO. Historia de la Educación Pública en México. Catedrático el licenciado David López Ordaz. El conflicto ideológico de la Escuela Mexicana de Pedagogía. Época en la que actuaron dos discípulos y continuadores, Enrique C. Rebsamen y Gregorio Torres Quintero, quienes mantuvieron presente en sus obras educativas. La tradición, doctrina y fines de Rebsamen se mantuvieron presentes y se enriquecieron en la obra educativa de Alberto Correa, Abraham Castellano y David Bergal. Rebsamen fundó las primeras escuelas normales, academias normales, fue director general de la enseñanza normal, estableció un plan sistemático de las ciencias pedagógicas. El programa comprendía una introducción general a la pedagogía que explicaba el concepto de educación, los factores que influyen en ella y al mismo tiempo se analizaban los fundamentos psicológicos y lógicos de la teoría pedagógica. Rebsamen apoya la enseñanza simultánea, enseñar a leer y escribir al mismo tiempo. Considera al pedagogo como un verdadero educador que consagra su vida entera a la nobilísima tarea de estudiar el desenvolvimiento físico, intelectual, ético y estético del niño para establecer las leyes de estos fenómenos y luego aplicarlas al arte de la educación. Rebsamen consideraba su doctrina ecléctica ya que manejaba las reformas y las aportaciones más trascendentales de todas las tendencias pedagógicas. Las obras educativas de Enrique Rebsamen fue que en 1899 publicó el método de escritura y lectura conocido como método Rebsamen. Elaboró guías para la enseñanza de la historia. Fundó en 1889 la revista México Intelectual, cuyo propósito consistía en difundir los nuevos métodos y procedimientos pedagógicos, así como las modernas enseñanzas pedagógicas. En cuanto al plan de estudios, este hacía hincapié en tres áreas fundamentales: matemáticas, español y estudios pedagógicos. El programa de estos estudios pedagógicos es particularmente interesante porque dentro de la antropología pedagógica que se impartía en el primer año se incluía un curso de filosofía y anatomía humana detallado las funciones de cada uno de los órganos. La importancia del México intelectual radica en que Rebsamen consolidó a través de él no solo su fama de pedagogo capaz y moderno, sino que además formó en buena medida a una generación de maestros cuya preocupación mayor fue la de la calidad de los sistemas de enseñanza y el buen cumplimiento y difusión de la tarea educativa. Muere Rebsamen en 1904, continuó su obra Alberto Correa, quien ocupó el cargo de director general de la enseñanza normal. Se dio a la tarea de coordinar y unificar el plan de estudio de las escuelas normales para profesores de 1902. Convirtió la escuela normal en un centro de atracción pedagógico. Los maestros deberían influir en todos los organismos educativos con su aptitud, disciplina y conducta personal. Se llevó a cabo la modificación del plan de estudio de las escuelas normales a través de la ley constitutiva del 12 de noviembre de 1908. En ella se establecía que la educación normal se impartiría en 5 años y creaba la carrera de educadores de párvulo. Con Abraham Castellano, la pedagogía alcanzó los perfiles de una obra social. La educación consistía en desarrollar de manera gradual y progresiva las facultades del hombre. Consideraba que la instrucción era un medio de la educación intelectual. Consideraba 3 fines: el instructivo, el educativo y el ideal. Otra de las grandes figuras de la pedagogía mexicana fue Gregorio Torres Quintero. Propuso que se sustituyera en la enseñanza y la lectura el método Rebsamen, que es analítico, y el de Torres Quintero, que es el sintético. Quintero ocupó un lugar relevante que al paso de los años ha permanecido gracias a la importancia del método como elemento fundamental para la enseñanza de la lectoescritura. Concebido a lo largo de años de estudio y análisis, el método onomatopéyico para enseñar a leer y escribir simultáneamente apareció en 1904 y fue seguido de una guía metodológica complementaria. La primera letra se llama El llanto de la ratita.
y la segunda, el silbato del tren. De esta manera sencilla y didáctica, inicia la guía metodológica formada con un sentido práctico y razonado para poner fin a los métodos utilizados hasta ese momento que hacían difícil la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, el nuevo método encontró por un lado adversarios que veían en él un procedimiento deficiente. Por otro, tuvo adeptos que lo consideraron una forma creativa para enseñar a leer y escribir simultáneamente. Esa es asa. Sí. Inspirado en principios ya conocidos, pero aplicados con nuevas técnicas, el método fue aceptado en el nivel nacional. Los gobiernos de los estados y las sociedades pedagógicas de las entidades federativas decidieron experimentar para evaluar las posibilidades de adaptarlo como texto oficial en las escuelas primarias y combatir con él el analfabetismo en el país a principios del siglo. A ver, ahora vamos a repetir todas con sorpresa. Sordito. Como la ratita. Desde el punto de vista práctico, un método, escribió el maestro Torres Quintero, debe reunir dos circunstancias: ser fácil para el niño y ser fácil para el maestro. Las características que se le atribuían tanto al método como a la guía eran las gráficas ilustrativas que captaban la atención de los alumnos. Nacido en el estado de Colima en 1868, Gregorio Torres Quintero ocupó diversos cargos educativos en el gobierno estatal y federal durante el Porfiriato. Fue director de la revista La Enseñanza Primaria durante 10 años y colaboró en diversos periódicos y publicaciones de índole pedagógica. Escribió también libros de lectura e historia como Lector Infantil Mexicano, Alma Nacional, Una Familia de Héroes y La Patria Mexicana. En este último libro, Torres Quintero sintetiza la idea que tenía de la pedagogía cuando escribió: para llegar a un buen fin, es preciso un buen procedimiento. Uno de los dos requisitos indispensables de una buena enseñanza es este: estimular agradablemente. Espacios para sus propuestas pedagógicas. Le fueron confiadas las direcciones de enseñanza pública de varios estados y la dirección de enseñanza normal en el Distrito Federal y territorios. Hacia 1889 fundó la revista pedagógica México Intelectual, una de las más famosas en su género de esa época. La labor pedagógica de Rebsamen consistió en introducir en las escuelas mexicanas el sistema del modo simultáneo de enseñanza. Mediante él, los alumnos de una escuela
escuela eran clasificados en grupos